Bien, hoy quiero hablar un tema. El tema se llama, o le puse por título, lo que la fe y el amor producen, ¿verdad? Siempre hemos hablado y aceptado que humanamente hablando el padre de la fe es Abraham, ¿verdad? Le llamamos como el padre de la fe, aquel que todo lo inició por fe, aquel que dejó su tierra, sus parientes, para irse a una tierra desconocida. Y más allá de Abraham como un hombre de fe, pienso que Sara todavía tenía más fe, porque Sara siguió a Abraham. Si Abraham no sabía dónde iba, menos Sara. Así que mujeres, cálmense con el Waze, por favor, porque normalmente hoy en día el matrimonio funciona al revés. Por más que tú de hombre querrás saber a dónde vas, la que te dice para dónde agarrar es tu mujer. No sé si les ha pasado que van en el tráfico, y a mí me pasa siempre. La pastora Sonia me dice, el carril de la derecha. La derecha. Se atranca. Ahora agarrar el de la izquierda. El de la izquierda. A ver, hombres humildes de corazón, ¿a quién le pasa eso cuando? Y lo peor es que uno les enseñó a manejar a veces, ¿no? De novios. Uno le enseñó a manejar y ahora ellas dan las órdenes de cómo manejar. ¿Verdad que sí pasa? Pero vaya que Sara dejó que Abraham condujera el vehículo, ¿no? Y salieron de la tierra de Ur de los Caldeos a una tierra que no sabían, simplemente por obediencia. Pero siempre hablamos de la fe de Abraham, pero hoy les quiero hablar del amor de Abraham. Porque la Biblia dice que la fe obra por el amor. Cualquier acción de fe que en la vida tomemos debería ser basada en el amor. ¿Sí? Por fe voy a emprender la empresa, por amor a la familia. Por fe la voy a hacer crecer, por amor a crear más plazas de trabajo. No sé si me estoy explicando. Por fe vas a abrir tu clínica, doctor, pero por amor al paciente. Entonces, esa mezcla de amor y de fe debería ser la mezcla ideal de todos nosotros. Que cualquier cosa que emprendamos por fe, preguntémonos si el amor está presente. De tal manera que no buscas prosperar para tu familia solo porque hay que hacerlo, por tener más, salir de la situación, sino por amor. En Génesis capítulo 22, verso 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ay, Dios mío, levante sus manos y diga conmigo, Dios siempre prueba el corazón. A ver, vámonos un poco a la vida del rey David. Llega Samuel el profeta a escoger rey porque Dios desechó al rey Saúl y habría de escoger otro rey. Y cuando el profeta Samuel está por escoger, ve al hermano de David que era alto igual que Saúl y cree que él es el rey y lo va a ungir. Cuando Dios lo interrumpe y le dice, hey, para Samuel, porque Dios no ve lo que el hombre ve, sino que Dios ve el corazón. Bueno, pero si ya lo vio, ¿por qué lo va a probar si ya sabe que tiene? O quizás sea que a través de probar nuestro corazón descubre que tenemos. Pero Dios está a punto de probar, pon atención, el corazón de Abraham. Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a ver, todo el mundo diga único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Por Dios santo, lo que me costó tener el hijo para que me lo pidan.
O sea, va a pasar una prueba no solo de fe, sino de amor. Es fe y amor. Tuvo que tener fe para engendrar el hijo. Sara tuvo que tener la fe, siendo estéril, de que Abraham iba a lograrlo a los 100 años. Pero luego de eso, que te pidan el hijo, y mira, no lo consultó ni con Sara. Simplemente tomó al hijo, y dice la escritura que se levantó muy de mañana, sí, y enalbardó su asno, lo preparó pues, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, o sea, llevan caminando ¿cuántos días? 3 días. Abraham, dice, al día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, quiero hacer un paréntesis, 3 días de camino. Yo, si hubiera sido Dios, yo lo llamo justo cuando esté a 20 minutos del monte. Porque 3 días de camino, cualquier duda te puede entrar en la cabeza. Porque entre más nos tardamos en hacer un proyecto, más dudamos en lograrlo. O sea, número 1, prueba para Abraham. Te voy a llevar camino de 3 días para ver si el entusiasmo con el que decidiste venir a ofrecer a tu hijo no se muere en 3 días. Es que en 3 días puedo pensar muchas cosas. Me escribe Sara, ¿dónde andas? ¿Cuántos han recibido un mensajito así? Sí. ¿Cómo es esa onda de los celulares? ¿Cuál es la dinámica de los celulares de hoy? Porque a uno le escriben, ¿por qué no me contestas? Uno escribe y la mujer y el celular, no sé por qué, nunca están juntos cuando uno escribe. Lo dejé en la cocina, se me olvidó en el carro, lo tenía en ring off. Pero ¿por qué? Pero probar no contestar botifarras, a ver cómo te va. Entonces, lo que ocurre es que nosotros tenemos aquí 3 días. Si yo hubiera dicho que sí el primer día, yo creo que no me dura la actitud 24 horas de entregar a mi hijo. ¿Qué esperanzas? ¿Sí? Eso es como cuando te llegan a pedir a la hija para casarse. Santo. Esa petición es tremenda. Porque uno los educa y uno sabe que son para irse, pero no sabe con quién. Hasta que aparece ese bendecido por Dios. ¿Verdad? Es que aquí están los suegros de Juan Diego, entonces tengo que tener cuidado con cómo hablo. Entonces aparece, yo ni me imagino cuando les fueron a pedir a Meli. ¿Te acuerdas que estuvimos ahí? Eso se siente como que se le desgarra a uno el corazón, como que se va, no sé si me estoy explicando. Ahora imagínate entregarlo en holocausto. Yo no sé qué estaba pensando Abraham, pero les quiero hacer la pregunta, ¿ustedes creen que es una historia de fe o realmente una historia de amor? Porque el hijo, tu único, a quien amas, entrégamelo a mí. Tenía que Abraham amar más a Dios que al propio hijo. Y es muy difícil que uno encuentre a alguien a quien ame más que a sus propios hijos. Si uno por los hijos daría la vida, yo aquí estaría al revés, me estoy explicando. Yo me voy 3 días de camino con Abraham y le pego cualquier cantidad de argumentos. Mira, Abraham, si se supone que el papá muere por el hijo, no el hijo por el papá. ¿Qué? No fregues, ¿qué vas a hacer? Pero todavía fue más sabio, no sé, fue sabio, pero le atinó a Abraham acá, porque dice acá, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Ustedes, mis siervos, se quedan aquí con el asno, ¿sí? No suben conmigo, voy yo solo con él a ofrecer el sacrificio. Ellos no sabían que era el hijo, pero si suben con él,
él iba a tener a dos personas que le iban a argumentar y le iban a dar todo el tipo de razonamiento genuino para que no hiciera lo que iba a hacer. Lo que hizo Abraham es: yo subo solo sin que nadie me trate de convencer de lo contrario. Y cuando Dios te ha dado una orden, procura que los que te rodeen estén tan convencidos como tú de hacerlo. ¿Me estoy explicando? Cuando uno camina por fe es cuando mejor debe escoger sus amistades y su compañía. Porque cualquiera en el camino te dice: no lo hagas. No seas tonto, ¿cómo se te ocurre semejante cosa? No me vengas con esa casaca, ese cuento, esa carreta de que Dios te habló. Cuando caminas por fe e incluso por amor, hay que tener cuidado. Si actuáramos como la chica actúa normalmente cuando se enamora, ¿verdad? Pues mira, el tipo es alcohólico, mija. Yo lo voy a convertir. Es que ahí sí les da el amor, ¿va? No, eso no es amor, es colgazón nada más. Ya cuando uno vuelve en sí dice uno: ay, Dios mío, ¿qué hice? Pero ya es tarde. Seguí para adelante. Amén. Ya llegaste a la cima, dale. Entonces dijo Abraham a sus siervos: se quedan aquí, me voy solo. Y en el verso 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Encima de eso lo ponen a cargar al niño la leña. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? No preguntes, Isaac. No preguntes, solo acostate ahí. No, yo trato de suavizarlo porque es un momento demasiado duro. Esto es dramáticamente duro. Y entonces en el verso 8, respondiendo a Abraham, le dice: Dios, a ver, todos léanlo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, digan todos: cordero. Escríbanlo y manténganlo en mente durante todo el mensaje, porque por ahí va a cambiar la cosa. Y entonces viene él, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, y por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Estaba mal parqueado el pobre carnero. Ahora diga conmigo: carnero. Pero Abraham dijo: se proveerá cordero. Y lo que encontró fue un carnero. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. ¿Qué se proveyó? Carnero. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Entonces tenemos dos acá: el hijo Isaac y el carnero. Al hijo lo pidió Dios y terminó diciéndolo: no te preocupes, no me lo des, ya yo sé que me amas y que me temes. Y Abraham encuentra el carnero, cosa que no le pidió, y dijo: carnerito lindo, yo de aquí no bajo sin ofrecerle algo a Dios, así que vení para acá. Y sacrificó ¿el qué? El carnero. Pongan atención, digan fuerte conmigo: hijo, ganado.
¿Podemos interpretar carnero como futuro ganado? Entonces mejor decir, hijo, carnero. Los dos los ofreció Abraham. Solo a uno sacrificó. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hebreos 6, verso 13. Miles de años después se vuelve a citar este acto, esta historia, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, ojo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré, ¿qué? Grandemente. Ahora ojo acá, dos cosas se le multiplicaron a Abraham: la descendencia y los carneros. Porque Dios lo bendijo hasta tener un gran ganado, llegar a ser el hombre más rico de ese entonces sobre la tierra. Entonces Dios cumplió: te voy a bendecir y te voy a multiplicar. ¿Qué? Hijos, tus nietos, tu descendencia, tus carneros y tu ganado. Por cuanto las dos cosas pusiste en mis manos, y lo que está en manos de Dios, Dios lo bendice y lo multiplica. Jamás te lamentes de lo que un día pusiste en las manos de Dios. En otras palabras, cuando tú le dices a Dios: Señor, multiplica. ¿Multiplica qué? Si no has puesto nada en las manos de Dios, ¿qué puede multiplicar Él? Dios multiplica lo que en sus manos ponemos. Amén. Así que confía de corazón: lo que has puesto en manos de Dios será bendecido y será ¿qué? Multiplicado. Muy bien. Dale fuerte este aplauso al Señor, claro. Dios multiplicó y bendijo lo que Abraham ofreció, su hijo único. Por lo tanto, multiplicó el hijo ofrecido y lo volvió muy rico, dándole mucho ganado, multiplicando así el carnero. Quiero que leas conmigo 2 de Corintios 9, 10 y 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. ¿Qué se proveyó él? ¿Quién proveyó en el monte? Dios. ¿Qué proveyó? Un carnero. ¿Para qué lo proveyó? Para ser ofrecido en lugar del hijo que le había pedido. Dios siempre se provee, siempre. Cualquier cosa que Dios te llegue a pedir, tener la confianza que primero Dios lo va a proveer. ¿Sí? Él primero ofreció el hijo y después le proveyó el carnero. ¿Qué fue lo que al final sacrificó o sembró Abraham? El carnero. ¿Y qué le multiplicó? El ganado. 2 por 2 dan 4. Aquí no hay donde perderse, a no ser que te querrás perder en medio pues de la enseñanza. Pero dice aquí la palabra del Señor después: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. Leámoslo todos ahí, por favor. Y, ¿qué dice? Multiplicará vuestra ¿qué? Sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando Dios multiplica lo que en sus manos hemos puesto, esa multiplicación es una obra de justicia de parte de Dios. En otras palabras, si a Dios hemos dado, Dios cree de justo multiplicarte lo que has dado, ya sea en cariño, en amor. Mira, los quiero felicitar, Banco de Alimentos, por el amor de Dios. Hemos incrementado algunos alimentos que le damos al prójimo en 850%. No sé si me oíste bien, 850%. Bien, casa de Dios, sean bendecidos.
Ahora la pregunta es, dando nosotros pan al que come, dándole nosotros pan al necesitado, ¿vas a dudar que Dios te dé pan a ti? Sería dudar de que Dios aumente tus obras de justicia o las obras de justicia que hacemos. Es justo darles. ¿Y qué hace Dios? Lo hace crecer. Amén. Dios te multiplique hasta que tú mismo llegas a tener tu propio banco de alimentos para bendecir a la gente. Oro y deseo de corazón que cada empresario que esté acá, además del banco de alimentos de Casa de Dios, tu empresa tenga un banco de alimentos. Que le enseñes a tus trabajadores que tienen trabajo que hay una porción que debemos dar a ese necesitado. Y lo levantes en tu oficina y bendigas más gente y provoques que Dios bendiga también a tus colaboradores y a toda la gente que está contigo. Dale un fuerte aplauso. Eso es generosidad, eso es bondad, eso es amor. Él va, levanta las manos y di conmigo, Él va a proveer a mi vida y semillas. Y ahora diga, y aumentará los frutos de justicia. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú crees realmente en ese juramento que Dios hizo? Porque diciendo tú, y eso es el problema, que a veces tenemos un descalce, le llamo yo, entre los versículos que sabemos y los que en realidad creemos. Cualquiera de nosotros puede recitar ese verso. Y Dios juró bendecirnos y multiplicarnos. Pero entonces, ¿por qué salís a trabajar con tanta duda? Con tanto miedo. Miedo de perder, miedo que el cliente se vaya, dudas si vas a prosperar, si vas a tener para pagar. ¿En qué quedamos? ¿Crees o dudas? Pero las dos no conviven. O estás en un modo o estás en el otro modo. Pero si vamos a estar aprendiendo escrituras para no creerlas, entonces ¿qué? Luego nos engañamos, porque como sabemos versículos bíblicos y los recitamos y los confesamos y hasta tenemos esa especie de calor religioso que tanto daño nos hace, porque entre más calor religioso manejamos, creemos que somos más espirituales, más casaca nos estamos dando. Hasta el tono de voz, así como, ya no sé, por el tono de voz sé de qué denominación eres. Y tenemos toda esa jerga. Aleluya, yo confirmo esa palabra. ¡Ja! Tengo una palabra, hoy te voy a profetizar, te voy a poner. Ya cree lo que está escrito, suficiente profecía tenés ahí. Qué bueno, por supuesto que creemos en profetas y creemos en lo que profetizan, pero no por encima de las escrituras que quedaron para nosotros. Está escrito, decía Jesús. Escrito está. ¿Verdad? Así que creamos lo que está escrito. Entonces dice acá Juan 1:29. Digan todos conmigo, carnero. De nuevo di carnero. Pero Abraham dijo que se iba a proveer ¿qué? Ahora leamos dónde estuvo la provisión. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así se proveyó Cordero Dios cuando le tocó a Dios hacer el sacrificio. ¿Me estoy explicando? Y ese Cordero, pongan atención, que fue ese Cordero que fue inmolado y que fue sacrificado, fue multiplicado. A ver, todos digan así, digan conmigo, Ya vio cuánta oveja cosechó el Señor de haber sembrado al Cordero. Amén. Somos la cosecha
de la semilla de Jesús en el altar, en la cruz del Calvario. Él murió para que nosotros no muramos. Él murió para que nosotros nazcamos de nuevo. Somos fruto de esa semilla. Esta ley de siembra y cosecha va más allá de lo que ustedes han pensado o algunos han tratado de argumentar que se trata de plata. Todo es siembra y cosecha. Siembras un esperma y cosechas un hijo. ¿O no? Sí, todo es semilla, tierra, semilla, tierra. Todo en la vida es así. Ahora ponga atención porque en Efesios 5, 1, 2 va a hablar Pablo acerca de ese cordero. De hecho, digan conmigo, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. ¿Y a quién le pidió un único hijo Dios? ¿Cómo no va a dar Dios a su único hijo si encontró un hombre capaz de hacerlo? Ni modo que Dios va a ser menos que Abraham. El antecedente, no sabemos hasta dónde, el antecedente de Abraham, no, esto lo voy a decir así como más poético que doctrinal, ¿de acuerdo? Es poema, para que ustedes no anden todos locos. No sabemos hasta dónde el hecho de que Dios haya encontrado a un hombre capaz de entregar a su hijo, tenerlo ya sobre la leña, habiendo tomado el cuchillo, inspiró a Dios a decir: no me queda otra que dar el mío para salvarlos. Pero es otra historia de amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, que Juan dijo es el cordero. No solo es el hijo, es el hijo que viene a ser el cordero sacrificado para el perdón de nuestros pecados. O sea, que Dios te diga te perdono, le costó a Jesús su sangre. Efesios capítulo 5 verso 1, por favor, vamos a leerlo. Tenía ratos, casi el 2020, de no enseñar directamente el tema, pero Dios me ha estado inquietando toda la semana que debo enseñarlo, sabrá el por qué. Efesios 5 verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Di conmigo fuerte: voy a ser imitador de Dios. Y luego dice: y andad en su amor. Quiero que todos digan fuerte: amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Lean lo que sigue, fuerte. Por nosotros, diga, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Déjelo ahí. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Una qué? Pero ni leyéndolo lo quieren decir. Eso dice el prejuicio que cargas adentro. ¿Qué dice? Jesús es una. ¿Qué fue Isaac? ¿Qué fue el carnero? ¿Y qué fue Jesús? Ofrenda, sacrificio a Dios, olor fragante. ¿Qué quiere decir? Que cuando se presentó el sacrificio y Él moría en la cruz, un olor subió al cielo. Y en el dolor del Padre de ver a su Hijo morir, recibió el olor fragante. Dios no solo le proveyó un carnero a Abraham para que su hijo no muriera, sino se proveyó cordero para que nosotros no muramos. Los que teníamos que estar en ese sacrificio por nuestra vida éramos nosotros. Pero Él dijo: me voy a proveer un cordero. Lo puso en la cruz y nos salvó. La salvación es tan cara
pero tan cara que solamente gratuitamente se puede recibir. No hay quien tenga cómo pagar para ser salvo. No hay nada que le podamos dar a Dios a cambio de nuestra salvación. Quizás podemos dar algo a Dios agradecidos por nuestra salvación, que es diferente, pero la palabra clave es amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y Jesús nos amó de tal manera que se entregó en sacrificio vivo, ofrenda a Dios, olor ¿qué? Fragante. Las ofrendas son más espirituales de lo que nosotros creemos, o la gente en redes sociales quiere desvirtuar. Pero nunca en los 30 y pico de años que llevo a casa de Dios, yo he motivado una ofrenda o enseñado ofrendas que no sea a través de esto. Por amor. Y como Abraham lo hizo. No son de la ley las ofrendas, son del corazón. Entonces sigo. Filipenses 4:15. Vamos a leer. Filipenses 4:15 dice así. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, por favor lean la frase que sigue conmigo fuerte. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Diga fuerte, ninguna iglesia, solo una. ¿De cuál queremos ser? Pero aquí está sumamente claro que a Pablo le pasó. Ninguna iglesia hizo lo que hizo Macedonia. La pregunta es, ¿de cuál queremos ser como casa de Dios? ¿De la que sí hizo o de las ninguna que hicieron? Nada. Si hubiéramos vivido en el tiempo de Pablo, y Pablo escribe, ninguna iglesia, estaríamos entre ellas. Qué pena, ¿no? No te preocupes lo que otros dicen de nosotros. Estamos haciendo lo correcto. Pero si yo me pongo en los zapatos de Pablo, qué triste, ¿no? Y si te abro el corazón de pastor, mira, nosotros hacemos todo por amor a todos, aunque no todos responden igual. Y no estoy hablando en el concepto de ofrenda. No, estoy hablando en respuesta a la palabra, a aprender, a estar aquí todos los domingos, a comprometerme, a servir, a abrir mi grupo, a desvelarme. Y dice después acá, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido Epafrodito. Pero mira, dice, ninguna iglesia participó en razón de dar y recibir. Solo ustedes, Tesalónica. Y solo ustedes, Tesalónica, hizo que ese ministerio de Pablo tuviera abundancia. Porque es amor, no es otra cosa. Y después dice la escritura acá, lo que enviasteis a través de Epafrodito. Leamos ahí lo que enviasteis. ¿Qué dice? ¿Qué fue lo que enviaron? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todos los tres, a ver juntos. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Dónde más leíste esos tres adjetivos calificativos o esos tres calificativos? ¿Dónde más? En Efesios. ¿Hablando de quién? De Jesús. ¿Cómo puede ser posible que el calificativo que le dieron al sacrificio de Jesús, ofrenda, sacrificio, olor fragante, es el mismo calificativo que Pablo le dio a las ofrendas de Tesalónica? Déjame ponerme poeta. Abraham, no me rehusaste tu único hijo. Si hubiera sido el diezmo,
no me rehusaste uno de tus 10 hijos. Abraham, no me rehusaste todos tus hijos que son. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único hijo, igual que Abraham. Y hubo en Pablo una única iglesia que lo hizo. 3 únicos. Único hijo Isaac, único hijo Jesús y una única iglesia tesalónica. Dios nos da el espíritu de la iglesia de Tesalónica. Prefiero que nos critiquen por ser dadores y generosos que por ser tacaños y avaros y malagradecidos para con Dios y su obra. ¿O no? Pero mira el amor. Le voy a repetir el 18 y repetimos esto y seguimos al 19. Todos juntos el 18 y 19. A ver, confesémoslo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. A ver, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todos el 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mira eso. Dáselo. Hoy nosotros tomamos este verso: mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria, para todo lo que necesitamos. Pero este verso se lo escribieron únicamente a Tesalónica. Claro que lo aplicamos para todo porque es válido en este sentido, pero para aquellos que andan diciendo no saquen un texto del contexto, entonces tampoco saques este. Si no he cumplido con el texto, con el contexto, menos fuera del contexto. Como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por supuesto, pero primero lee el contexto. Y cuando lo apliques a eso, lo aplicas al resto. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece está aplicado a sé tener hambre y sé ser saciado, sé tener escasez y sé tener abundancia. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando tengo, cuando no tengo, cuando hay escasez, cuando hay abundancia, cuando estoy con penas económicas o cuando estoy prosperado. Yo tengo las fuerzas en Cristo para soportarlo todo. Entonces, cuando te anuncian un problema económico, subió la gasolina, ¿cómo no? ¿Qué te aflige? ¿Acaso no lo puedes todo en Cristo que te dé las fuerzas? Y dijo, ¿será que subo a la iglesia es que gasté mucha gasolina entre semana y está cara la gasolina y no que Dios suplirá todo lo que te haga falta? Pues ahí es donde se ponen a prueba los versos. No el verso, el corazón que dice que lo cree. Dios, te amamos de verdad. Levanta las manos y di conmigo: Dios va a suplir todo lo que me haga falta conforme a riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y de una vez te digo, todo lo que por alguna razón, si con sacrificio lo compraste para los pobres del banco de alimentos, que Dios eso te lo supla conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y voy a cerrar con esto. Estuve examinando, revisando todo lo que Dios estaba poniendo en mi corazón, pero hoy en la madrugada me despertó con esto. Por lo tanto, si habiendo yo hecho incluso las escrituras, el bosquejo, como el queramos llamar,
Dios se tomó la molestia de en la madrugada, antes de que mis ojos se abrieran, sino que cuando sentís que estás despertando pero no abrís tus ojos, en ese momento es el momento que más escucho a Dios. Me llevó a este pasaje, 2 Samuel 24, 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en el era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hasta él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. La mortandad visitó al pueblo y se estaban muriendo todos. Y la única manera que encontró David de pararlo era levantar un altar y ofrecer a Dios algo. ¿Cómo se paró la mortandad eterna? Sino con un sacrificio en el Gólgota que tomó Dios por altar para entregar a su hijo. Y entonces viene y lo hace David. Y entonces mira lo que dice acá. Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciera. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de sus bueyes para leña. O sea, ya no iba a necesitar, no iba a necesitar los yugos, porque se iban a sacrificar los bueyes. Entonces dijo: ¿y sabes qué? Sí, del yugo sacar la leña para sacrificar. ¿Me expliqué? Y luego le dice: todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, leámoslo fuerte: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Qué concepto más contrario al nuestro a veces, ¿no? Para Dios lo que no me cuesta. Pero ¿qué fue lo que Dios me habló hoy? Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. El amor de David para Dios. Dijo: yo a Dios no le doy nada que no me cueste, pero darlo a mí no me cuesta nada. Te lo explico. Como que fuera un poeta, ¿no? O un poema. A Dios no le daré nada que a mí no me cueste, no importa el precio. Pero sin importar el precio, a mi corazón no le cuesta nada darlo. ¿Cómo está nuestro corazón? A veces, ¿cómo nos cuesta dar lo que no nos cuesta mucho? Mientras que a David no le costaba nada dar lo que le había costado mucho. Eso no se da